Título: Las consecuencias de la incredulidad. Entendiendo el destino de los impenitentes. En las páginas de las Escrituras, el concepto del infierno se erige como una realidad que da que pensar, y sirve como un duro recordatorio de las consecuencias de la incredulidad y la rebelión contra Dios. Si bien la Biblia ofrece un mensaje de esperanza y salvación para quienes recurren a Jesucristo con fe, también habla claramente sobre el destino de los impenitentes y de quienes rechazan el Evangelio. En este ensayo, exploraremos lo que dice la Biblia sobre quiénes son las personas que van al infierno, extrayendo ideas de las Escrituras para comprender los criterios de condenación y la urgencia del arrepentimiento. En primer lugar, la Biblia enseña que quienes rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador enfrentarán la separación eterna de Dios y el juicio en el infierno. Juan 3:18 dice: El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. NVI. Rechazar a Jesucristo y su expiación sacrificial por el pecado deja a las personas bajo la condenación del pecado y sujetas a la ira de Dios. Además, la Biblia enseña que quienes persistan en un estilo de vida de pecado impenitente y rebelión contra los mandamientos de Dios enfrentarán juicio y condenación en el infierno. Apocalipsis 21:8 describe el destino de los impenitentes, diciendo: Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán que ir al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. NVI. Aquellos que continúan en la incredulidad y la desobediencia a la palabra de Dios enfrentarán la consecuencia final de la separación eterna de Dios en el infierno. Además, la Biblia enseña que el infierno es un lugar de castigo y tormento eternos, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:46 describe el destino de los injustos, declarando: Entonces estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. NVI. El infierno se caracteriza por la ausencia de la presencia de Dios y la expresión plena de su ira contra el pecado, lo que resulta en angustia y sufrimiento eternos para aquellos que son condenados. Además, la Biblia enseña que el criterio final para la condenación y el juicio es el rechazo de Jesucristo y su oferta de salvación. Hechos 4:12 declara: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. NVI. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y aquellos que se niegan a reconocerlo como Señor y Salvador enfrentarán las consecuencias de su incredulidad. En conclusión, la Biblia es clara acerca del destino de los impenitentes y de aquellos que rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. El infierno es un lugar de eterna separación de Dios, de juicio y tormento, reservado para quienes persisten en la incredulidad y la rebelión contra los mandamientos de Dios. El criterio máximo para la condenación es el rechazo de Jesucristo y su oferta de salvación. Como creyentes, que el amor y la compasión nos motiven a compartir el Evangelio con los demás, llamándolos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, para que puedan escapar del destino de la condenación eterna y heredar el don de la vida eterna.